Hola crocheteras y crocheteros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a aprender a hacer tres letras muy sencillas pero muy útiles que son la L, la F y la E. Son básicamente la misma letra, todo en uno. Y bueno, vamos a empezar ya. Bienvenidos una vez más a Abecedario Crochetil. Y para ver el resto de letras que hemos aprendido a hacer hasta ahora, puedes ir a la vía desplegable que aparecerá por aquí. Y ahí está la lista de reproducción con todas las letras. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar con un nudo deslizado y yo aprovecho para contarles que estas agujas hechas a mano en la India ya están disponibles en mi boutique lanera en Media Luna. Les dejo el enlace en la i desplegable y también aquí abajo en la descripción del video. Y aquí después del nudo deslizado vamos a hacer 11 cadenas. Después de las cadenas vamos a devolvernos haciendo puntos bajos desde la segunda cadena, desde el ganchillo. 1 y 2. Aquí hacemos nuestro primer punto bajo y así nos vamos hasta el otro lado haciendo puntos bajos. En total nos deben quedar 10. Muy bien, ahora para la segunda y tercera fila vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y hacemos un punto bajo en cada punto disponible, o sea 10 puntos bajos. Para la segunda y tercera fila iguales. Muy bien, ya terminé la tercera fila, debo tener 3 filas de puntos bajos con 10 barriguitas y ahora vamos a hacer una cadena al aire, giramos nuestro trabajo y solo vamos a hacer 3 puntos bajos. Bien, y como esta fila vamos a hacer 12 filas en total para la L y para la E y la F solo vamos a hacer 3, o sea, otras 2 más. Hacemos una cadena, giramos y trabajamos sobre esas 3 barriguitas. Para la L, como les digo, simplemente hacemos 12 filas de esas de 3 puntos bajos y ya tendríamos nuestra letra L. Y para la E y la F simplemente hacemos 3 filas y aquí al final de la tercera fila vamos a hacer 6 cadenas al aire. Muy bien, ahora nos vamos a devolver haciendo puntos bajos, empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Ahí hacemos puntos bajos hasta llegar al otro lado. Cuando lleguemos a este punto como de la unión con el cuerpo, simplemente pues trabajamos un punto bajo en la última cadena y luego seguimos trabajando encima de esas 3 barriguitas. Aquí un punto bajo en cada punto disponible. Entonces, si contamos los puntos en esta nueva fila, nos deben quedar 8 barriguitas aquí en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer 2 filas de puntos bajos sobre esta fila que acabamos de hacer. Hacemos una cadena y nos vamos haciendo 8 puntos bajos hasta el otro lado y así 2 filas, esta y la siguiente. Muy bien, ya hice 2 filas más con 8 puntos bajos, ya tengo como el palito de la mitad. Y ahora vamos a hacer otra vez filas de estas de 3 puntos bajos. Entonces, una cadena, giramos el trabajo y solo 3 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 filas en total para la F y terminamos. Y para la E, 3 filas. Hacemos esas 6 filas de 3 puntos bajos, luego giramos nuestra letra y ya estaría lista la letra F. Muy bien, después de esas 3 filas de 3 puntos bajos, continuamos con la letra E haciendo 8 cadenas al aire. Ahora nos devolvemos haciendo puntos bajos desde la segunda cadena, desde el ganchillo, justo como hicimos con el palito de la mitad. Muy bien, ya hice puntos bajos hasta el otro lado y aquí debo contar nuevamente 10 puntos bajos, 10 barriguitas como teníamos en la base de la letra. Ahora simplemente hago 2 filas de puntos bajos
encima de esas 10 barriguitas, hago una fila de ida, otra de vuelta y ya termino mi letra E. Muy bien, después de hacer esa tercera fila, aquí con 10 puntos bajos, pues vamos a cortar el hilo y ya terminamos nuestra letra. Para todas las letras podemos camuflar esos hilos y también podemos hacer un borde. Como ya saben, yo lo estoy haciendo con punto deslizado para mis letras. Entonces, bueno, aquí podemos hacer el borde con el punto que queramos o dejar las letras sin borde, que también quedan bonitas. Y ya saben, para una forma más definida y profesional, podemos clavar nuestras letras con unos alfileres dándoles la forma que queramos, las humedecemos un poco con agua y esperamos a que se sequen, luego estarán más rígidas y con una forma más bonita. Y eso es todo, crocheteros, gracias por estar nuevamente en este abecedario crochetil que va creciendo poco a poco. Nos vemos en Instagram, en Facebook, en Twitter y bueno, en los próximos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.